Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Foro Viento Sur, que lleva por título La reforma laboral, un punto de inflexión. Deciros que es el primer foro de Viento Sur que hacemos este año, es el primero. Y antes de empezar, y como no podría ser de otra manera, queremos agradecer a Traficantes de Sueños la facilitación por el espacio y por el desarrollo del debate que tendremos ahora. Recordar también, ahora voy a hacer una pequeña cuña publicitaria, recordar también que las personas que estéis interesadas en recibir el boletín de Viento Sur, podéis apuntaros en suscripciones@vientosur.info. El número de este mes se trata, bueno, tiene varios artículos, pero bueno, está dedicado principalmente a los movimientos ante la crisis ecosocial. Y el próximo número, que será en diciembre, va a ser varios puntos, pero uno sobre todo, que es el análisis del neoliberalismo autoritario y sus distintas caras. No cabe duda de que la propuesta de reforma laboral, o mejor dicho, la no derogación de la reforma laboral del 2012, tal y como prometió el Gobierno de coalición, está provocando al menos un revulsivo. A pesar del acuerdo organizado con patronal, comisiones obreras, UGT y, en buena medida, con una parte del apoyo de la derecha, de parte de la derecha, está siendo rechazada por un sindicalismo alternativo como puede ser el vasco, el catalán, el gallego, y también por la mayoría del bloque que apoyó la investidura. Un acuerdo que sin duda tendrá implicaciones tanto en lo concreto sobre las condiciones laborales como en lo político y en lo social. Para hablar y discutir de todo este tema, contamos, y por orden de intervención, con Raúl Navas, sindicalista de CGT de Correos, Chema Guijarro, de Unidas Podemos, Lorena Cabrerizo, de Anticapitalistas, y Óscar Matute, de EH Bildu. Y nada, también deciros, pues, por norma, pues el tema de las mascarillas y todo eso, ¿vale? Que se tenga en cuenta. Y nada más. Después de las intervenciones habrá una ronda de intervenciones por parte de los asistentes, ¿vale? Bueno, pues buenas tardes. Gracias a la organización de este acto, a toda la asistencia. La verdad es que la reforma laboral es un tema de actualidad, pero que lleva de actualidad mucho tiempo. En los últimos 10 años llevamos hablando de la reforma laboral. Es un tema complejo en el que podríamos estar días, incluso semanas, hablando de ello. En los últimos días se han dicho muchas cosas por parte de la prensa, de partidos políticos, de sindicatos, de periodistas. No es la primera vez que ocurre. Siempre que hay una reforma laboral, pues abundan los titulares, pues algunos de ellos son verdad, otros no tanto, otros no se ajustan a la verdad, otros son medias verdades. Sí que vemos que cada vez que se aprueba una reforma laboral, luego no se suele hacer balance y autocrítica de si ha tenido efectos positivos, de si ha tenido efectos negativos y si se han cumplido las promesas de los promotores y defensores de la reforma laboral, ¿no? Entonces sí que conviene recordar algunas cosas, hacer un análisis, compartir argumentos de carácter sindical, político e histórico, recordar en el contexto en el que se aprueba esta reforma laboral, en un marco de por sí ya muy precario, porque ya antes de que se aprobara la reforma laboral de Rajoy, incluso antes de que gobernara el PP en 2012, ya había un marco laboral muy precario, ¿no? En ese marco todavía no acabamos de haber digerido la reforma laboral de Zapatero del año 2010, que es parecida en algunos sentidos a la del 2012, entre una y otra se complementan, y tenemos un partido que llega al Gobierno que en su programa electoral no contenía que iban a abaratar el despido y que iban a facilitarlo, pero que cuando llega al Gobierno, en uno de sus primeros consejos de ministros, lo que hace es aprobar una de las reformas laborales más agresivas y lesivas de la historia reciente, ¿no? Pese a que había dirigentes del PP que días antes estaban diciendo que no iban a abaratar el despido, aunque por otro lado teníamos a De Guindos y a Rajoy diciendo otra cosa, no nos sorprendió. De Guindos ya dijo en Bruselas que iba a ser una reforma laboral extremadamente agresiva.
y Rajoy también dijo en Bruselas que la reforma laboral que se iba a aprobar le iba a costar una huelga general. En eso se equivocó, le costó 2 huelgas generales. O sea, esta es la primera reforma laboral desde la transición que, lejos de ser contestada con una huelga general, fue contestada con 2 huelgas generales en un periodo de tiempo pues, relativamente corto, en apenas 8 meses, ¿no? Luego también es interesante qué pasó después. Después tenemos un ciclo de luchas, de movilizaciones, en el que uno de los ejes programáticos reivindicativos era la derogación de la reforma laboral del 2012, incluso todavía se decía del 2010, aunque eso, bueno, pues como pasa otras veces, una vez que se aprueba una reforma laboral, en un periodo de tiempo relativamente corto, pues desgraciadamente queda eso como un hecho, digamos, consumado. Pero es que incluso desde el PSOE se planteó abiertamente derogar la reforma laboral del 2012. Incluso Pedro Sánchez dijo que estaba por revisar algunos aspectos de la reforma laboral del 2010, aunque se les dijo inmediatamente de todo, ¿no? Pero vimos que el PSOE llegó a recurrir en el Tribunal Constitucional la actual reforma laboral que no se ha derogado, ¿no? Y como hay que tirar de hemeroteca, y lo ves en tuits, en entrevistas, en mítines. De hecho, Pedro Sánchez dijo que lo primero que haría en el primer Consejo de Ministros al ser presidente era derogar la reforma laboral. Pero, por el contrario, vemos que con el tiempo pues, se empieza a dudar, se empiezan a expresar reticencias, a desdecirse, a decir que bueno, que no se puede derogar la reforma laboral tan alegremente, como dijo la primera ministra de Trabajo del Gobierno del PSOE. Y también vemos una novedad respecto al último año y medio y 2 años. Vemos, mejor dicho, 2 novedades. Ya se empieza a hablar de qué no se va a derogar de la reforma laboral. Ya no se habla de derogar, sino de qué no. Pues un día te levantabas escuchando que no se te van a tocar las indemnizaciones por despido, otro día te levantabas escuchando, digamos, otra cosa. Y vemos que ya eso de que no se va a derogar la reforma laboral íntegramente ya no es monopolio del PSOE. Ya lo dicen otros dirigentes políticos de otros partidos políticos a la izquierda del PSOE. Ya empieza, digamos, a preocupar, ¿no? Entonces, también se levantaron algunas expectativas, porque a la vez que se decía que, bueno, que no se iba a derogar la reforma laboral íntegramente, pero que se iba a ir más allá, y salieron noticias de algunas expectativas que eran positivas. Del Ministerio de Trabajo se dijo, por ejemplo, que se iba a prohibir la subcontratación, mejor dicho, prohibir que una empresa subcontratase a empresas en la propia actividad a la que se dedicaba la empresa, por decirlo de alguna manera. Es decir, que una empresa de limpiezas no podía utilizar una empresa subcontrata para limpiar. Una empresa del transporte no podía utilizar una subcontrata para transportar. Eso pues, se ha renunciado a ello, no se ha aprobado. También se planteó la posibilidad de volver a los topes en las plantillas, hubiese un tope máximo de gente que pudiese tener contratos temporales, lo cual eso hubiese sido muy positivo, sería volver a lo que existía hasta el año 84. Finalmente también se ha renunciado a ello. Y lo que hemos visto también en los últimos días es que se han dicho muchas cosas, ¿no?, por parte de varios actores empresariales, políticos, sindicales, ¿no? Por un lado, ayer leí una entrevista a la ministra de Trabajo que decía que la reforma laboral no perjudicaba a los empresarios. Esto nos lleva a hacer una pregunta: ¿qué dicen los empresarios de la actual, digamos, reforma laboral? O sea, hay que ver las entrevistas, lo que dice Garamendi, lo que dice el líder de la CBA, incluso lo que dice Ciudadanos, y hemos visto cómo ha habido declaraciones, incluso editoriales de periódicos de la derecha, como el ABC, en el que dicen que la reforma laboral es intacta, y hay una sensación de alivio entre la derecha y la patronal. De, bueno, nos esperábamos algo peor, nos esperamos que iban a derogar la reforma laboral y consideramos que ha quedado intacta y que no ha habido cambios, digamos, en profundidad. ¿Qué vemos en el otro lado? En mi opinión, un exceso de euforia y de optimismo, ¿no?, de que es el titular de la reforma laboral más ambiciosa de la democracia, la reforma laboral más progresista, titular, digamos, de este tipo. Se han recuperado muchos derechos. Es decir, creo que demasiado, digamos, optimismo y un exceso de triunfalismo, teniendo en cuenta que no se ha cumplido con lo que se decía en el programa electoral, ¿no? Y luego ha habido opiniones de todo tipo, desde, bueno, que no se deroga, pero se quita casi todo lo malo, a no se deroga, pero es culpa del PSOE. Si las fuerzas a la izquierda del PSOE hubiesen tenido más diputados, pues a lo mejor hubiese sido posible hacer otra cosa. Otras críticas, digamos, un poco más venenosas, en el sentido de que quien critica la reforma laboral por la izquierda pues hace el juego a la ultraderecha, la correlación de fuerzas, etcétera. Yo, personalmente, cuando digo la palabra correlación de fuerzas, me da una sensación de inquietud, de intranquilidad, de que me están engañando y en fin, y tengo que ser un poco, porque en nombre de la correlación de fuerzas se han defendido en la historia reciente pues, cosas que de difícil
defensa. Entonces, llegamos a hacernos varias preguntas, ¿no? Tipo, ¿han quedado cosas intactas de la reforma laboral? ¿Sí o no? ¿Se han quedado cosas peligrosas y lesivas? ¿Sí o no? ¿Se ha derogado la reforma laboral íntegramente? ¿Sí o no? Cuando se dice de reforma laboral ambiciosa, es algo muy relativo. O sea, eso vamos a compararlo. Hay que leerse la reforma laboral del 2012 y la reforma laboral actual. La reforma laboral del 2012, ahí está el BOE, tiene 75 páginas. La actual tiene 54 páginas. La anterior reforma modificaba, la de Rajoy me refiero, 30 artículos del Estatuto de los Trabajadores. La actual reforma 9 artículos. O sea, si nos vamos, digamos, a hechos, a contenido, vemos entonces que la reforma del 2012 pues, es más ambiciosa. Por eso es mejor, por supuesto que no. Por lo tanto, que todo esto es relativo. Aparte que digamos que un texto sea largo o corto, que refiere muchos artículos o menos, tampoco, digamos, tiene que ser el tema, digamos, central, porque tú puedes tener, por ejemplo, el año 83 se hace una reforma laboral que solamente reforma 2 artículos del Estatuto de los Trabajadores y que solo tiene 18 páginas. Es una reforma que lo que hace es limitar la jornada laboral a 40 horas y aumentar las vacaciones de 3 semanas a un mes. ¿Vale? Eso, de hecho, que se ha dicho ahora que esta es la mejor reforma. También se han aprobado, hay pocos ejemplos, muy pocos ejemplos, de que se han aprobado normativas que mejoraban sustancialmente respecto a la normativa anterior las condiciones, digamos, de trabajo. Que, por cierto, en esa reforma del 83 la COE estuvo en contra. Por lo tanto, tenemos que hacernos otra pregunta. Eso de que hay que dar prioridad a que la COE dé el visto bueno a la reforma laboral, que haya que contar su consenso, ¿por qué? Porque si fuese por consenso de la COE no se hubiese rebajado la jornada laboral nunca, ni se hubiese aumentado las vacaciones en el 83, ni nunca, ¿no? Por lo tanto, eso es una reflexión que yo creo que necesaria que tenemos que hacer, ¿no? Frente a lo que se plantea, que es preferible que esté la COE. Pero bueno, viendo el contenido concreto, es decir, bueno, vale, la reforma de Rajoy son 30 artículos, la reforma actual son 9, pero ¿qué artículos reforma? Porque el Estatuto de los Trabajadores tiene más de 90 artículos, hay algunos que tienen pocas líneas, hay otros que son muy extensos, hay otros que dicen cosas muy importantes, otras no tanto. Toda la persona que haga trabajo sindical sabe que hay una serie de artículos clave, que son muy importantes, y que son reformados, que han sido reformados reforma laboral tras reforma laboral. Por ejemplo, el 39 sobre movilidad funcional, el 40 sobre movilidad geográfica, el 41 sobre modificación sustancial de las condiciones de trabajo, ¿no? Que da poder para que una empresa te cambie el salario, el horario, el 56 sobre despido improcedente, el 82 me parece que es sobre descuelgue de convenio, ¿no? Que da derecho a que una empresa incumpla lo pactado y se descuelga de un convenio colectivo, cosa que no puede hacer el trabajador no puede descolgarse del convenio colectivo. Todos esos artículos no se tocan. Y sí se tocaron la reforma laboral del 2010, del 2012, y se tocaron para dar más poder al empresario, ¿no? O sea, se tocaron, digamos, para no para beneficiar las condiciones de trabajo de las plantillas. Y aparte que vemos como mala noticia que no se recuperan elementos de contención del poder de la patronal, como por ejemplo lo que existía antes de la posibilidad de que desde el Ministerio de Trabajo, de la autoridad laboral, se diese el visto bueno o no cuando se presentaba un expediente de regulación de empleo. Eso es una cosa que nos prometieron que se iba a recuperar y que no se ha recuperado. Por lo tanto, vemos que hay ataques, agresiones importantes de la reforma laboral que han quedado, digamos, intactas. Y también hay que hacernos una reflexión, que es que nos van ganando y ya de lejos, incluso yo creo que nos están, digamos, engañando. Voy a poner ejemplos: despidos, temporalidad, CTT, contratos de formación. Los despidos, antes los despidos eran por causas económicas, en los años 70. Antes no existían los expedientes de regulación de empleo, eran expedientes de crisis, porque se suponía que una empresa se despedía era porque estaba en crisis. Luego añadieron las causas tecnológicas. Luego tuvieron que cambiar el nombre. Claro, no tenía sentido un expediente de crisis, empresas que lo aplicaban que no estaban en crisis. Tuvieron que cambiar el nombre y dijeron expedientes de regulación de empleo, que es un eufemismo. Luego, en el 94, introdujeron, no era suficiente con las causas económicas y tecnológicas, sino que metieron las causas organizativas y productivas. Y de entonces se ha ampliado el abanico de posibilidades que entran dentro de causas organizativas y productivas, porque en un principio eso se podía despedir por causas económicas, productivas, organizativas, tecnológicas, para garantizar la viabilidad futura de la empresa y para evitar el cierre. Pero ahora lo que hay en el redactado de los últimos años, y sigue estando vigente, es que tú puedes despedir por prever pérdidas, por disminuir los ingresos en varios trimestres consecutivos, por razones de competitividad, por colocar un nuevo producto en el mercado, por cambiar los métodos de sistema de trabajo. O sea, hay un abanico que ha quedado intacto tanto para aplicar descuelgues salariales como para despedir
como para reducirte la jornada forzosamente. Es decir, que se da que todo ese poder de los empresarios sigue intacto, ¿no? Y vemos que antes había 45 días por año trabajado con 42 mensualidades y ahora son 33 con 24 mensualidades. No es lo mismo 24 mensualidades que 45. De hecho, en muchos casos te puede apurar, digamos, llegar a la jubilación o no. O sea, no tiene nada que ver, son cuantías bastante... Y eso, digamos, pues se ha quedado tal como está. Y vemos que eso no ha sido de un día para otro. O sea, la reforma laboral del 97, cuando la primera vez que se abarató el despido y que toda la prensa económica se sorprendía de que los sindicatos firmaran voluntariamente que se abaratara el despido, que se habían negado hoy durante 20 años, decía, bueno, no os preocupéis que es solo para un colectivo en específico, es solo para menores de 30 años. Luego dijeron, bueno, en el 2001, bueno, ya también para mujeres, bueno, ya también para mayores de 45. ¿Cómo van aprobando un ataque y van, digamos, levantando, digamos, prohibiciones y facilitando? Porque estamos hablando de despidos improcedentes. Un despido improcedente, por definición, es un despido que no se debería de haber producido. Lo que pasa es que si a ti te despiden, vas al juzgado y si ganas el juicio, vas a la calle igualmente, porque quien tiene la potestad de readmitirte o indemnizarte es la empresa. Eso es una anomalía que sigue vigente y que es una reivindicación que incluso ya ha desaparecido, ¿no? Que sea el trabajador quien elija si es indemnizado o readmitido. Por lo tanto, cuando hablamos de precariedad, no podemos hablar... La precariedad no es sinónimo únicamente de contratos temporales, que también, por supuesto, sino también de los derechos del empleo indefinido, de su grado de estabilidad en el empleo, de su derecho. Y vemos que los derechos también del empleo indefinido pues, han sido erosionados gravemente en los últimos años. Otro ejemplo con las empresas de trabajo temporal. Se aprobaron en el año 94 cuando antes era ilegal. Si os leéis la ley, el año 94 empieza diciendo que eso es una actividad que se consideraba ilegal antes, cesión ilegal de trabajadores. Dijeron entonces, no os preocupéis. Y entonces hubo una huelga general en la que, por cierto, hubo un muerto, que son cuestiones que se olvidan, un trabajador muerto, que hay tantas y tantas cosas que, digamos, que se olvidan en la memoria histórica del mundo del trabajo. Entonces, lo que decía el Gobierno era no os preocupéis porque las ETT solo se van a legalizar, como así fue, para algunos sectores y actividades laborales concretas. En otras va a estar prohibido. ¿Qué pasó? Los años siguientes se pedía la supresión de las ETT, se planteaba que no se podía luchar contra la temporalidad y erradicarla si no se prohibían las empresas de trabajo temporal, porque eran una fábrica de empleo basura. De hecho, en el pacto entre PSOE y Izquierda Unida del año 2000, uno de los puntos en ese programa, que entonces se decía que era moderado y lo era suprimir las ETTs y la jornada laboral de 35 horas, cosa que ahora mismo, hoy en día, no están, vamos, ni en el foco del debate. Después vimos en el año 2010 que la reforma laboral de Zapatero lo que hace es legalizar las ETTs en todos los sectores que antes estaban prohibidos, son prácticamente casi todos. O sea, los mismos que dijeron que no, que las ETTs solo van a ir para este sentido. La reforma laboral del 2010 reforma la ley de ETTs en 4 artículos. La reforma laboral del año 2012 reforma las ETTs en otros 4 artículos para dar más poder a las ETTs. La reforma laboral actual, aprobada en diciembre de 2021, reforma la ley de ETTs en un artículo. En mi opinión, es un retroceso. Y es dar más poder a uno de las ETTs, porque ahora, con la nueva reforma laboral, se permite a las empresas de trabajo temporal hacer contratos fijos discontinuos, cosa que antes estaba prohibido. Por lo tanto, vemos cómo estamos perdiendo constantemente y se consolida esa pérdida de derechos. Se consolida esa pérdida de derechos y no se pone en el debate, digamos, siquiera recuperarlos. Otro ejemplo tiene que ver también con los contratos temporales. Ahora se ha dicho que como es buena noticia. Esta reforma laboral suprime el contrato de obra y servicio, que es positivo, pero ya hemos visto esto otra vez. En el año 97 se suprimió el contrato de lanzamiento de nueva actividad y nos prometían que con eso se iba a erradicar la temporalidad. No se erradicó la temporalidad con eso. Siguieron existiendo ETT, siguieron existiendo otras modalidades. Los contratos formativos ha pasado lo mismo. Cuando se aprobaron, en los años 70, hubo muchas protestas, y el Gobierno decía, no os preocupéis, es un contrato formativo para gente que está estudiando y para menores de edad. ¿Qué pasó luego? En el año 80, bueno, ya no son para menores de edad y para gente que está estudiando, ya es para recién titulados. Luego, en el 84 lo subieron a 20 años, en el 94 lo subieron a 25 años. Luego a 30 años incluso se le han puesto límite. Y esta reforma laboral permite los contratos a tiempo parciales en los contratos formativos, ¿no? Por lo tanto, vemos cómo constantemente estamos, digamos, perdiendo derechos y cómo eso, digamos, se consolida, ¿no? Por lo tanto, también nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Ha merecido la pena esperar 2 años para al final no solo no derogar la reforma laboral, sino, digamos, aprobar lo que se ha aprobado? Digamos, consideramos
por lo menos desde mi sindicato, yo personalmente considero, digamos, que no ha merecido la pena, ¿no? Y entonces hay que hacernos varias preguntas. Si se prometieron derogar la reforma laboral, ¿por qué no se ha derogado? Si la reforma laboral era tan mala como se decía, había generado tanta precariedad, tanto paro, tanto empleo, ¿por qué no se deroga íntegramente, ¿no? Y si no se ha derogado íntegramente, ¿a quién beneficia, no? Vale, bien, pues nada, buenas tardes a todas y a todos. Lo primero de todo, pues como siempre, ¿no? Agradecer a Viento Sur por la invitación y desde luego también a la librería, ¿no? A Traficantes de Sueños, pues eso, que retome un poco estas agendas, ¿no? Porque la verdad es que yo creo que nos vienen bien a todas y a todos, ¿no? Bueno, a ver, por empezar, yo voy a intentar hacer un análisis concreto de la realidad concreta que decía un viejo ruso allá por el año 1920, ¿no? Precisamente para no caer en la euforia que denunciaba Raúl, pero tampoco en el pesimismo, que creo que tan mala es una cosa como la otra, ¿no? Y voy a intentar ser pues, lo más objetivo que se pueda, ¿no? dentro de lo que cabe, ¿no? A ver, yo partiría de cuál ha sido la evolución del mercado de trabajo en España a lo largo de los últimos 40 años. Había puesto aquí pactos de la Moncloa, pero después de que Raúl haya mencionado la reforma del 83, que creo que fue Almunia, ¿no? La de las 40 horas semanales, vamos a partir de ahí. Porque efectivamente, como bien ha dicho Raúl, esa fue la última vez que yo recuerdo que conquistáramos algo. Porque desde entonces no hemos hecho otra cosa que perder y perder. Y esto también tiene que ver con una cosa que, en fin, a Raúl sé que no le gusta, pero es la verdad. Hemos perdido, ¿por qué? ¿Porque somos tontos? No. Hemos perdido seguramente porque la correlación de fuerzas ha sido la que ha sido, ¿no? Entonces, en fin, creo que también en esto es bueno que nos digamos, en fin, que nos digamos este tipo de cuestiones sin pelos en la lengua, ¿no? ¿Cuál ha sido la característica del mercado de trabajo en España a lo largo de los últimos 40 años? En primer lugar, desde los años 80, un desempleo estructural salvaje, el mayor de Europa. Ahora nos gana Grecia porque Grecia está como está desde su famosa crisis, ¿no? Pero con un desempleo estructural salvaje. Un empleo estructural que ha rondado muchos años en torno al 20%. Un quinto de la fuerza laboral de España desempleada, es decir, no generando riqueza, no generando trabajo, no generando empleo. Y, por lo tanto, ¿no? Entrando en unas condiciones, digamos, de vida, vamos a decir, lamentables. Por cierto, este desempleo estructural es muy propio de España. O sea, podemos hablar del capitalismo en las distintas acepciones que toma en Europa. Yo también me considero anticapitalista, pero está claro que, por ejemplo, el capitalismo francés no genera un 20% de paro estructural. El italiano tampoco, ¿no? Entonces, esto es una característica española que conviene hacérselo mirar, ¿no? En primer lugar, desempleo estructural salvaje. En segundo lugar, una temporalidad que no ha hecho más que crecer. Precisamente, como nos decían a finales de los años 80 y principios de los 90, que había demasiado paro estructural, que la única forma de evitar ese paro estructural era flexibilizando, ahí entró la famosa palabra eufemística, ¿no? Flexibilizar. Entonces había que flexibilizar. Y se tomaron dos caminos, el de la temporalidad y el de la parcialidad. En el 87 teníamos un 15% de los contratos temporales. En 5 años, es decir, en el año 92, pasamos al 35%. Al 35%. Es decir, más que doblamos la cifra de temporalidad en 5 años. Hoy estamos en torno a un 26%, que no es nada halagüeño, porque sigue más que doblando la media de la Unión Europea. Entonces, primero, desempleo estructural salvaje. Temporalidad salvaje. 3, parcialidad. Esa es otra. El 14% de los contratos que se firman a día de hoy en España son parciales. Y, por cierto, 3 de cada 4 de esos contratos, mujeres, que, como os podéis imaginar, no lo firman por gusto. Bien. En tercer lugar, devaluaciones salariales como única vía para aumentar la productividad. Ese ha sido el camino que yo he conocido en este país a lo largo de los últimos 30 años. Devaluaciones salariales. Hay crisis, devaluación salarial. La cosa va un poco tal, devaluación salarial. Siempre el camino de la devaluación salarial. Eso es lo que se ha tomado aquí. Y finalmente, a partir de los años 2010-2012, las sucesivas reformas laborales, especialmente la del 12, pero también la del 10. En la del 12 se limita, sin ningún lugar a dudas, el poder sindical, haciendo prevalecer el convenio de empresa por el de sector. Se pone fin a la ultraactividad, otro golpe a la nuca del poder sindical. Y ese es el panorama que hemos tenido. Desde el año 19, o sea,
desde hace 2 años, la tendencia ha cambiado. La tendencia ha cambiado. Ha llegado un nuevo gobierno, ha llegado una nueva crisis. Quiero recordar que estamos en una crisis. Y por primera vez que yo recuerde, en vez de echar mano de la devaluación salarial, lo que hemos hecho, o lo que se ha hecho, ha sido poner en marcha una serie de medidas de protección laboral. Algunas insuficientes, muchas no han llegado a donde tenían que llegar. Ahora, se ha avanzado, se ha intentado proteger y en algunos casos, en miles de casos, se ha protegido como antes no se había protegido. Por lo tanto, la principal herramienta de ajuste ahora en esta crisis ya no es la salarial, Se ha puesto en marcha una serie de ERTEs, por ejemplo, de los que luego también hablaremos en el marco de la reforma, que han impedido precisamente eso. Y eso ha sido también el Estado actuando, ¿no? Se han puesto además medidas de protección básicas, como digo, insuficientes, desde luego, pero van en el camino que creo que tienen que ir. En tercer lugar, ¿ha habido una devaluación salarial? Insisto en esto porque me parece lo más relevante. No ha habido una devaluación salarial. Es más, el salario mínimo interprofesional ha crecido en estos 2 últimos años hasta niveles europeos. No voy a ser eufórico. Voy a decir que nos colocamos por fin en unos niveles de salario mínimo interprofesional decentes o medio decentes, ¿vale? Además, en todo esto, se ha aprobado una ley Rider. Además de esto, se ha puesto fin al factor de sostenibilidad en las pensiones. Y además de esto, con todo esto, se ha puesto fin al factor de sostenibilidad en las pensiones. Esto ahora mismo es así. Luego podemos, si quieres, discutir, pero esto es un dato, ¿no? Esto se pactó en noviembre, creo que fue, y esto aparece, a partir de ahora, aparece así. ¿Qué iba a decir? Sí, estaba hablando, ¿no?, sobre las nuevas medidas que se han tomado y sobre cómo, efectivamente, se han empezado a hacer cosas en este país ahora que no se habían hecho hasta ahora. Por lo tanto, ¿quiere esto decir que hemos derrotado el neoliberalismo? No. La respuesta es no. Para mí la respuesta es, estamos dando la pelea. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos dando la pelea, como no lo habíamos dado en 40 años. Después de 40 años de retroceder, una vez sí y otra también, por primera vez se pone pie en pared. Por primera vez se pone pie en pared. Por lo tanto, hombre, yo entiendo que surja una cierta decepción frente a las expectativas que se habían creado. Eso lo puedo entender perfectamente. Ahora bien, me parece que decir que se consolida con esta reforma, que se consolida la pérdida de derechos, esto me parece que no es ajustado a la realidad. Esto me parece que es una visión completamente subjetiva, aparte de muy pesimista, completamente subjetiva y que no se corresponde con la realidad. Porque podrás pensar que no se han recuperado suficientes derechos. De acuerdo, pero que se han consolidado la pérdida de derechos. No, mira, yo, con todos los respetos, yo llevo consolidando pérdidas de derechos desde los últimos 40 años. Por primera vez en estos 2 últimos años tengo la sensación de que al menos ponemos pie en pared. Tengo la sensación al menos de que cruzamos el Rubicón. Falta mucho para llegar a Roma. Falta un huevo para llegar a Roma. Pero cruzamos el Rubicón, como no se había cruzado aquí en mucho tiempo. ¿Quiere eso decir que es fabuloso? No, porque estos 40 últimos años han sido 40 años de derrotas. Por lo tanto, no me voy a volver loco por el hecho de que hayamos marcado un gol, ¿no? Recuerdo uno de los economistas de estos de La Sexta, ¿no?, que a propósito de la reforma laboral decía aquello, y dice, claro, el tío se mostraba muy decepcionado, ¿no? Y decía, claro, es que después del 5-0 que nos metieron en el 2012, pues ahora no ha sido un 0-5, ha sido un 0-2. Pues sí, pues tiene usted razón, efectivamente. No se ha ido a buscar, digamos, el retroceso absoluto. No se ha ido a buscar el retroceso absoluto, entre otras cuestiones, porque había un elemento de esa negociación que para nosotros siempre fue fundamental, que era respetar y mantener la mesa de diálogo social. Por supuesto, hay otra serie de marcos que han condicionado la reforma, ¿no? Lo hablaba antes con Óscar, por ejemplo, la propia Unión Europea. La Unión Europea ha marcado una cancha de juego, ¿no?, y es donde se puede jugar, ¿vale? Pero no me interesa tanto esa cancha, porque creo que la cancha que se ha construido dentro del diálogo social es, si cabe, algo más restrictiva, ¿no? Pero creo que era importante que fuéramos a una reforma del mercado laboral con un grado de acuerdo con la derecha económica de este país. ¿Por qué?
por varias razones. En primer lugar, porque hay una derecha política y mediática y judicial en este país que está echada al monte. Está echada al monte. No reconoce la legitimidad de un gobierno democrático, no pacta absolutamente nada y, es más, ha llegado a votar cosas que en su puñetera vida se les hubiera ocurrido votar solo por el simple hecho de pensar que con esa votación fastidiaban al gobierno. No sé si recuerdan las votaciones de presupuestos generales del Estado, etcétera. Es decir, una derecha política, mediática y judicial echada al monte. Esto, para construir un proyecto de país, no nos podemos permitir ese lujo. Hay que pactar, precisamente para que las reformas sean estructurales, se puedan consolidar en el tiempo, puedan funcionar. Tiene que haber un cierto acuerdo por parte de los agentes sociales que van a cumplir, se supone, con ese acuerdo. Por lo tanto, yo creo que la ministra Yolanda Díaz tuvo desde el principio muy claro esto. Ella sabía que acordar implica ceder. Acordar implica ceder, porque si no, no acuerdas, ¿no? En esto estamos claros. Si no queremos ceder, entonces mejor no acordar. Pero acordar implica ceder. ¿En qué se ha cedido? Pues efectivamente en algunas cuestiones que ha subrayado Raúl. En otras no se ha cedido. Y en otras precisamente se han buscado compensaciones para aquello que se ha cedido, por lo menos buscar un resultado efectivo. Por ejemplo, hablaba Raúl de que, bueno, por ejemplo, efectivamente, antes para los ERES, ¿no? La famosa, ¿cómo lo llamaban? El paso administrativo, ¿cómo era? Autorización administrativa, exacto. Autorización administrativa. Esto no se ha logrado. Efectivamente, esto es un menos en esta reforma. Ahora bien, la Inspección de Trabajo se ha fortalecido en estos 2 últimos años. No voy a decir que haya sido de récord, pero se ha fortalecido. Después de una Inspección de Trabajo que ha venido cumpliendo un papel, ¿no?, a lo largo de estos años, yo diría que bastante relativo. Yo creo que el trabajo de la Inspección de Trabajo en estos últimos años se ha notado. La propia reforma incluye no solo más recursos para la propia inspección, sino aumento de sanciones y aumento de regulaciones, es decir, más herramientas a los inspectores de trabajo para que puedan regular y para que puedan intervenir. No sé cuánto tiempo llevo. A ver si me pones... todavía me quedan 2 minutos. Un poquito más. Vale. Exacto. Y decía... exacto, sobre los inspectores, gracias. Decía que precisamente ha sido el fortalecimiento de la Inspección de Trabajo y de las sanciones con las que pueden operar, las que yo creo que también van a ser un elemento importante, no crucial, no definitivo, pero sí importante, para que el mercado de trabajo mejore en España. La temporalidad. Yo creo que este es el intento más serio que se ha hecho por poner coto a la temporalidad. No por eliminarla, pero por ponerle coto. Se tasan las causas, se simplifican. Yo creo que por la propia simplificación, la propia inspección de trabajo se simplifica, y eso creo yo que facilitará una reducción de los contratos temporales. Se promueve la creación de contratos indefinidos y, sobre todo, se fortalece la acción sindical. O sea, el hecho de que volvamos a una negociación colectiva, el hecho de que se vuelva a reconocer la negociación colectiva del sector como el elemento central, a mí eso me parece clave. O sea, uno de los elementos de pérdida de poder de los trabajadores había sido este. Aquí se vuelve a otorgar, digamos, la herramienta para que, para que los trabajadores se organicen y reivindiquen sus derechos. Se limitan las externalizaciones. En la medida en que prevalece el convenio sectorial. Sí, efectivamente no se prohíbe, como decía Raúl. Ahora bien, ahora te vas a tener que ajustar por el convenio del sector, con lo cual ya no hay ahorro de las empresas multiservicios, ¿no? O creemos que no se va a producir ese ahorro. Vamos a ver qué es lo que ocurre, vamos a ver efectivamente luego cómo es la implementación y los resultados que dan a raíz de esta implementación, pero a mí esto también me parece clave, ¿no? Y luego ya por último, ¿no?, porque si no me extiendo demasiado, pero el mecanismo red, aparte de que se regulen los ERTES, el hecho de que el Estado
se involucre directamente para sostener el empleo, ¿no?, para generar una red de empleo seguro, ostras, no es el socialismo, pero es un paso importante. Yo creo que es un paso importante. Y, por lo tanto, ya para resumir, ¿hemos conquistado el cielo? No. Tampoco estamos en el infierno. Creo que empezamos a salir de él, si me preguntáis por la opinión. Empezamos a salir de él. Y, por lo tanto, sigue haciendo mucho calor, porque seguimos en el infierno, ¿eh? Y va a costar mucho salir. Y no vamos a salir de esto porque una sola medida legislativa se apruebe majestáticamente en el Congreso y se decrete por norma el socialismo. Serán varias. Así como esta reforma no agota las reformas que hace falta hacer en torno al mercado laboral, pues habrá que continuar, digamos, dando pasos, y en esto yo creo que Yolanda ha sido bastante clara, ¿no? Quedan por lo menos otras 2 medidas legislativas gruesas este año para reformar el mercado laboral. Por lo tanto, creo que se han dado pasos importantes. Ya para resumir, creo que no hemos metido el 5-0 que nos metieron de ida, pero creo que esto sienta las bases para que en España, de una puñetera vez, se empiece a recuperar el trabajo como un eje central de la vida en común, de los derechos sociales, colectivos, etcétera. Y ojalá no me equivoque, pero no tengo la bola de cristal y ciertamente me puedo estar equivocando. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas. Es un placer volver a estar en este espacio. Agradecer a Vientosur, ya lo han hecho mis compañeros, y a Trafis que hayan hecho posible este debate tan crucial, ¿no? Y además casi me atrevería a decir que uno de los pocos que se está dando extramuros del Parlamento, claro. Bueno, yo no voy a entrar tanto en las cuestiones concretas de los aspectos de la reforma o de la propuesta de reforma laboral. Me voy a centrar más en un análisis político, en enmarcar la propuesta de reforma laboral como parte de un acuerdo más amplio, de un giro estratégico más amplio que trascienda lo laboral y al que, bueno, desde las propias filas del Gobierno lo denominan la nueva modernización progresista. Voy a comentar un poco, señalar algunas de las implicaciones políticas de este proyecto y voy a intentar apuntar algunos elementos para evitar que se cierre esta pequeña grieta que parece que se ha abierto con una oposición, ¿no?, por parte de algunas fuerzas sindicales y del bloque progresista, ¿no?, que se están oponiendo a esta propuesta. Bueno, empezando por la primera parte, sobre la reforma laboral como parte de esa nueva modernización, me vais a permitir, ya que se habla tanto de acuerdo histórico, que empiece por dar un salto en la historia, ya se ha dado un poco antes también, ¿no? Y nos situemos hace 40 años exactamente, en 1982, cuando llegó el PSOE con Felipe González a la cabeza, llegaba al poder con un discurso gubernamental que descansaba, en palabras del historiador Juan Andrade, en la noción totémica de la modernización. Una noción que, según el mismo historiador Andrade, que tuvo mayor capacidad electoral que de concreción programática, ¿no? ¿Qué pulsiones había detrás de esta noción de modernización? Pues había dos, una tecnocrática y otra europeísta. Empezando por la tecnocrática, era una pulsión que apuntaba no tanto a expresar los problemas en términos de intereses sociales contrapuestos, sino a problemas heredados de la mala gestión de los gobiernos precedentes. La otra pulsión, la europeísta, apuntaba a Europa como destino de bienestar y progreso. Modernizarse era, por tanto, suponía homologarse a los países del entorno. Fruto de este proceso, ya lo sabemos, a lo largo de la década de los 80 se desmanteló la industria, el tejido productivo, sustituyéndolo por el monocultivo del ladrillo, la especulación inmobiliaria y el turismo, que caracteriza a día de hoy nuestro modelo económico. Y además, con la reforma del 84, no sé si lo apuntaba Raúl, se abrieron las puertas a la temporalidad, que, por cierto, una reforma que fue pactada, si no me equivoco, también con la COE y la UGT. La temporalidad es ese virus que nos acompaña desde entonces y aqueja nuestro modelo laboral. Bueno, bien, 40 años después, volvemos a escuchar el mantra de la modernización y del compromiso de la izquierda gobernista para actualizar la estructura productiva. Esto es los sectores, las formas
que vertebran el capitalismo español, ¿no? El contexto ha cambiado, obviamente, pero las pulsiones de fondo no tanto. Por un lado, tenemos la productiva, es decir, esa reactivación del crecimiento económico, eso sí, bajo programas de transición supuestamente ecológica y de empleo sostenible. Pero la realidad nos está mostrando que al final todavía, al menos no hay un verdadero plan de reconversión industrial bajo esos parámetros ecologistas de sostenimiento del empleo. Y voy a poner 2 ejemplos. Por un lado, el cierre de la planta de Nissan. Ese cierre lo que esconde es la falta de voluntad política por parte del Gobierno central de coalición y, en este caso, la Generalitat, para evitar ese cierre. Y aprovecho para hacer un poco de publicidad, porque recientemente se publicó un informe que se elaboró por parte de la CUP, la CGT y anticapitalistas, que se puede consultar en sus respectivas webs, donde se recogía de forma muy rigurosa cómo era posible evitar ese cierre, socializando la planta, manteniendo el empleo y, además, con criterios de sostenibilidad ecológica y social. El otro ejemplo que quería hablar tiene que ver con la siguiente pulsión europeísta, que son los fondos europeos. Detrás de esos proyectos, para aplicar esos fondos europeos, hay una serie de proyectos que tienen que ver con la digitalización. En este caso, un proceso altamente costoso en términos de energía y materiales y de dudosas repercusiones sobre la sostenibilidad del empleo. Pues bien, yendo a esa segunda pulsión, la europeísta, esta vez no para aspirar a entrar en Europa, sino para aspirar a ser el socio más fiel y cumplir con las exigencias que nos impone la Comisión, ¿no?, para recibir esos fondos. Unos fondos que van a rescatar, ya lo sabemos, a las grandes empresas y que no apuntan a mejorar las condiciones de vida, ¿no?, de las clases trabajadoras y populares. Una Europa que exige, que está interesada aparentemente en que las reformas laborales reduzcan la temporalidad estadísticamente y formalmente, pero que al mismo tiempo impone un marco flexible y barato para las empresas en materia de gestión laboral, como lo estamos viendo en términos de despidos, ¿no? En todo caso, yo creo que hay que ser muy claras cuando hablamos de esta modernización, que, bueno, más allá de que tiene unos límites objetivos que tiene que ver con las crisis del capitalismo, con la dificultad que está teniendo, ¿no?, el capitalismo a nivel global para su desarrollo, nuestro papel en la división internacional del trabajo, etcétera, etcétera. Más allá de estas limitaciones objetivas, el objetivo final, el fin de esta modernización, no deja de ser la recuperación de las tasas de ganancia del capital. Y aquí entra el papel de la necesaria integración de la clase empresarial para alcanzar este objetivo. Sí, bueno, la clase empresarial, la más viva, la más dinámica. En todo caso, el adversario para la izquierda gubernamental ya no es la clase empresarial, a la que, lejos de debilitarla, se la fortalece en su poder, asumiendo además su marco laboral. El enemigo pasa a ser exclusivamente la derecha política, que con sus improperios, con sus declaraciones irresponsables, ya devienen un obstáculo para la modernización. Ya que hago un paréntesis, estos días lo estamos viendo, ya se ha comentado, que parte de las derechas, Ciudadanos de manera explícita y buena parte del PP, está expresando su acuerdo con la propuesta de reforma laboral. Lógicamente, como ya se ha dicho en varias ocasiones, en la práctica supone una continuidad de la reforma de Rajoy. Hasta parece que la propia COE está haciendo de lobby, ¿no?, a favor del Gobierno, convenciendo a esos elementos del PP que todavía están indecisos. No hay que saber, creo, mucho de teoría política ni de marxismo para darse cuenta que esta reforma laboral no es sino una política hecha por y para los intereses del capital. Pues bien, la propuesta de reforma laboral es, por tanto, parte de esa nueva modernización, es, digamos, su traducción en términos laborales, porque de aprobarse tal y como está formulada supondrá la adaptación de la estructura reguladora del trabajo a las necesidades e intereses del capitalismo en términos de precariedad, temporalidad, por mucho que quieran acotarla, y más poder empresarial en los centros de trabajo, porque, si no me equivoco, a pesar de que se dé primacía de nuevo a los convenios sectoriales sobre los de empresa para la negociación del suelo salarial,
quedan fuera otras condiciones, como la jornada o la organización del trabajo. Pero es que, además, no se recupera ni la causalización del despido ni la intervención, como se apuntaba, de la autoridad laboral, por lo tanto, en los expedientes, en los ERES. Por lo tanto, el poder de la empresa en los centros de trabajo del empresario sigue intacto, sino fortalecido. Yo creo que este proceso de modernización, donde se incorpora esta reforma, y ya veremos qué otras cosas, lejos de ser inclusiva, está adoptando la actual tendencia excluyente del neoliberalismo, que además deja fuera del terreno de los derechos todo lo que tiene que ver con la reproducción social. Yo no he visto, puede que lo hayan hecho, ningún análisis con enfoque de género de las repercusiones de esta reforma o de esta propuesta de reforma laboral, pero en todo caso ya se está apuntando a que ahondará en mayores desigualdades. Ya nos decía ayer o antes de ayer Foessa, que para mí tiene toda la legitimidad, cómo se está profundizando la brecha de las desigualdades, de qué manera tan escandalosa. Y esta reforma laboral pues, apunta a que puede ser parte de esas desigualdades, de ese crecimiento de desigualdades y específicamente, además, en colectivos pues más precarizados como las mujeres o las trabajadoras migrantes. Como adelantaba antes, esta reforma laboral es parte de ese proyecto modernizador sobre el que se sostiene el progresismo, junto con ¿qué? Con la distribución de los fondos europeos, que no es más que el dopaje a las empresas con fondos públicos para superar su crisis de rentabilidad. Unos fondos europeos que, por cierto, está por ver qué incidencia tienen en la recuperación del PIB y, por tanto, en la superación de la crisis. Y, por otro lado, el otro eje es la contención salarial, evitando así que la inflación, que está en una carrera ascendente hacia los 2 dígitos o 2 cifras, se pague con los beneficios empresariales. Habrá que ver también en qué queda ese anuncio de que este año se va a volver a subir el salario mínimo interprofesional, pero lo que sí está claro, y es un dato objetivo, es que de enero del 2021 a enero del 2022 las clases trabajadoras han perdido más de 5 puntos de poder adquisitivo. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Qué supone políticamente este proyecto en el que se enmarca esta propuesta de reforma laboral? Bueno, por señalar algunas, es sin duda el resultado de decisiones estratégicas y del rumbo que ha asumido la izquierda gubernamental como gestora del neoliberalismo o bien como gestora de las políticas de derechas. Y que ahora, trata de compensar con llamados a la unidad, con el mal menor o con nuevos liderazgos. Renuncia al compromiso con la clase trabajadora y la justificación del acuerdo con quien debería ser tu enemigo, es decir, la clase empresarial, se asienta sobre el manido consenso social, dejando fuera los sectores que deberían ser tus aliados naturales, es decir, la mayoría de trabajadores y trabajadores, especialmente los sectores más precarizados, los trabajadores migrantes, la economía uberizada, etcétera, etcétera, a quienes, por cierto, desatienden desde los sindicatos de concertación y algunos incluso, como el sector del hogar y los cuidados, no están ni amparados por el Estatuto de los Trabajadores. En consecuencia, la relación de fuerzas a favor de los trabajadores y trabajadoras no mejorará en el terreno de la legislación laboral con esta propuesta y no mejorarán, por tanto, ni sus condiciones de vida ni se permitirán abrir posibilidades de lucha contra el sistema. Ni siquiera creo que podemos tildar a esta propuesta de conquista parcial. Y ya sabemos que una clase trabajadora más pauperizada no necesariamente es más radical. Porque yo creo que una estrategia que al final busque efectivamente mejorar esa famosa correlación de fuerzas debe basarse en el conflicto social y político y no en el consenso modernizador. Y además requiere como 2 elementos de partida. Por un lado,
utilizar todos los espacios para extender el conflicto, incluyendo las posiciones que se tengan en el Estado y en el Parlamento, y bloqueando todo lo que haya que bloquear para conseguir esas conquistas parciales. Y, en segundo lugar, se requiere una voluntad movilizadora y amplia y organizada. Y lo cual, lejos de haberla tenido, creo que los socios del Gobierno no han hecho sino desmovilizar y parlamentarizar la lucha. Por tanto, bajo este mantra del consenso modernizador, se cancela además toda posibilidad de que haya debate, de que haya propuestas y que haya decisión por abajo. Este acuerdo, que no deja de ser un incumplimiento del acuerdo de coalición, tiene también graves implicaciones en términos de desafección, despolitización y pasivización de las bases sociales de la izquierda, como estamos viendo. Una desafección, que ya veremos por dónde sale, si por la vía de la revuelta o por la vía del apoyo a la extrema derecha. Eso sí, luego llegarán los moralismos de la izquierda señalando al pueblo empobrecido y sin asideros como el culpable del descalabro electoral. En definitiva, esta reforma laboral supone, contestando a la pregunta que nos hacían desde Viento Sur, sin duda un punto de inflexión, pues implica una renuncia a la política y, desde mi punto de vista, una hipótesis ciertamente peligrosa, que es que la izquierda pueda seguir ganando electoralmente desatendiendo las demandas de la clase trabajadora. Bien, voy a intentar ahora dar algunos elementos. Voy bien de tiempo, ¿no? ¿No? Fatal. Bueno, joder. Vale, pues voy muy rápido. Algunos elementos, si no lo dejamos para luego, para evitar que esa pequeña grieta que se ha abierto pues se cierre, ¿no? En lo inmediato, desde luego, apoyar y acudir a todas las movilizaciones que ya hay convocadas para expresar públicamente el rotundo rechazo a esta propuesta de reforma laboral, tal y como lo han hecho sindicatos como ELA, CIGA, LAB, Intersindical, CGT, CNT, entre otros. Hacer también desde lo social un llamamiento para que esos partidos de izquierdas que han sostenido, ¿no?, la mayoría progresista, voten en contra, como están diciendo hasta ahora, voten en contra de esta no derogación, como señalaba Marce en la presentación de la reforma laboral. Además, es importante que se entienda que esto que va más allá de una cuestión meramente laboral, es un acuerdo político más amplio, y eso los movimientos sociales, al menos aquellos que todavía mantienen cierta capacidad de movilización y de denuncia, deberían oponerse al mismo. Tienen que entender que esto es parte también de toda una política, por ejemplo, que sigue sin atender la cuestión de la vivienda, que sigue sin enfrentarse a las grandes eléctricas y que ayer insufló todavía más dinero público a la Sareb para salvarle los muebles a la banca una vez más. En definitiva, en lo que viene tendremos que asumir una posición de oposición activa a la modernización y a los diferentes hechos políticos que la puedan posibilitar. Por supuesto, tenemos que construir alternativa, pero también tenemos que imaginar y definir los escenarios políticos y sociales que este proyecto modernizador progresista pueda generar. Para finalizar, tenemos que hacer todo esto de manera muy rápida. Hablábamos antes de la memoria. En tiempos de conmociones la memoria es corta y los acontecimientos inmediatos nos anulan, nos sacan de la mente los acontecimientos recientes, más en tiempos de fatiga y de agotamiento. Y aquí quiero recordar que la aplicación de los fondos europeos, el plan que presentó el Gobierno, fue aprobado por unanimidad, incluyendo a las fuerzas del bloque de investidura. Finalizo. Necesitamos luchar en la calle, pero también en las empresas, y para eso necesitamos ampliar un sindicalismo de combate más fuerte, más capaz de arrastrar además a todos esos sectores que están todavía bajo el paraguas de las organizaciones del consenso modernizador. En este sentido, apuntar también, por si no lo conocéis, un manifiesto que salió hace apenas 2 meses, en el que firmaban más de 500 sindicalistas de la mayoría de los sectores productivos contra esta propuesta de reforma laboral, o más bien por la derogación completa, ¿no? Es un primer paso en la dirección de ampliar un sindicalismo alternativo que sea más fuerte y capaz y con vocación de mayorías. Y ya sí que termino de verdad. Necesitamos organización política para afrontar esta nueva etapa, instrumentos y proyectos políticos propios, porque lo que no podemos seguir es dependiendo únicamente de una lógica de presión
que acaba permitiendo que al final los aparatos de la izquierda se integran en el Estado y asumen la gestión procapitalista. Gracias. No te toca hacer la pregunta. Vale. Bueno, arratsalde on guztioi. Bueno, pues como procede, lo primero agradecer a los compañeros y compañeras de Viento Sur por la invitación. Casi me lo podía tomar como un premio por más de 2 décadas de suscripción a la revista, pero bueno, sé que es otra cosa lo que me trae aquí y será un poco el debate o la salsa que vamos a poner aquí con nuestros amigos de Unidas Podemos en la parte en la que estamos en el Congreso compartiendo espacio o con los compañeros de anticapitalistas o CGT. Yo intentaré responder a lo último y esto también hace que tenga que ir descartando cosas y haciendo una intervención reescrita. Pero yo intentaré responder a la pregunta del debate. La pregunta era si la reforma laboral era un punto de inflexión. Yo creo que esa propia pregunta se puede adoptar desde diferentes prismas o puede tener diferentes lecturas. Puede ser un punto de inflexión para diferentes cosas. Yo voy a intentar ir respondiendo a cada una de ellas en la medida de mis capacidades. ¿Qué nos sugiere a las gentes de Euskal Herria Bildu lo que ha pasado con esto que llaman la reforma laboral? Pues que más que un punto de inflexión ha mostrado un límite. El límite en este caso, o la constatación del límite de lo posible por parte de quienes están en el Gobierno. Y eso no es una crítica despiadada, es una constatación. Es decir, se nos ha vendido como histórico algo que evidentemente no lo es y hemos visto a lo largo de los días, desde esa primera explosión de júbilo que acompañó a la proclamación de esta reforma laboral, como, y se ha señalado antes, han ido matizando pues, digamos, los niveles de profundidad de la misma. Y creemos también que en definitiva, esta constatación de los límites de lo posible para este Gobierno tienen que ver con una realidad, con la realidad en la que actúa. Y uno de los vectores de esa realidad en la que actúa es la correlación de fuerzas sociales. Y ahí nos gustaría señalar, más que nada para ser justos con todos y con todas, que probablemente desde el momento en que te encuentras con una mayoría sindical en el Estado español que hizo ya hace décadas una apuesta por el sindicalismo de concertación frente al sindicalismo de confrontación, un debate histórico en alguna de las centrales sindicales que han firmado este acuerdo, pues probablemente te vas y te ves encaminado a una realidad como esta. Es decir, hay sindicatos en el Estado español mayoritarios que deciden hacer políticas de concertación que les llevan a mesas de diálogo social u otros escenarios donde la calle, donde el conflicto, donde la posibilidad de confrontar con esas medidas desde una presión social que empuje al Gobierno hacia una confrontación mayor con las élites empresariales y económicas no existe. Y si no existe, es muy difícil hacerlo sin ese acompañamiento. Por tanto, yo creo que también hay que situar un cierto nivel de responsabilidad. Evidentemente, para nuestra realidad es diferente. Es decir, en la Comunidad Autónoma Vasca, el 70% de la representación sindical la ocupa lo que se llama la mayoría sindical vasca, ELA, LAB, SK, STE y N y otros sindicatos, y, por tanto, todos estos, en la medida que hacen una apuesta por la confrontación, sitúan también el marco de confrontación y de lectura de esta reforma laboral no desde lo posible, sino desde lo necesario. El segundo elemento, y nos sorprende que no aparezca, es el de Europa. Si todos sabemos, y si no lo sabemos ya, lo vamos a saber antes del 3 de febrero, que es cuando presumiblemente se produzca el debate en el Congreso de los Diputados, que esta reforma es así porque tenía que contar con el beneplácito de Europa y para contar con y para poder obtener esos 13.000 millones de euros que van asociados a todas estas lógicas, que se diga. También sería bueno que se diga en público lo que se nos dice en privado, y es que los hombres de negro vienen acompañando sistemáticamente desde hace unos meses, de manera más intensa, toda esta lectura. Incluso con la paradoja de que una misma persona viene desde Europa o comisionada por Europa a velar por, digamos, el correcto desarrollo de esta reforma laboral sin estridencias, que es la misma persona que en su día hizo lo propio con Tsipras. Es decir, y es un irlandés. Y lo sabemos. Y se va a saber. Entonces decimos, joder, pues que se diga. Es decir, que es más fácil que la gente entienda que has llegado hasta donde has podido llegar porque tienes a Europa diciéndote que si no, te saca del reparto de los 13.000 millones, que vendamos que esto es poco menos que, me da igual, la recuperación de un estado de ánimo en el equipo porque ha pasado de encajar 5-0 a ir 0-2, porque bueno, si hubiera más partidos o si hay más partidos puede servir como espacio para la remontada, pero es que no estamos ahí. Es que Europa, cuando tasa
los límites de esta reforma, también está diciendo que esta reforma no viene para ser la primera fase de una cascada de avances en materia laboral que nos lleven por ese camino. Yo creo que hay que ser sincero. Y eso, por lo menos nosotras y nosotros lo entendemos así. Y el tercer elemento es que, pese a todo, y pese a eso que he dicho, es decir, una debilidad en el movimentismo sindical flagrante en el Estado español, una presión europea que no se quiere señalar, pero que sabemos que existía una mayoría parlamentaria que podía haberle puesto las cosas mucho más difíciles al Partido Socialista en el caso de que quisiera ejercer con eso que, claro, nosotros de esto carecemos, pero que se utiliza mucho, la razón de Estado. Es decir, la razón de Estado se invoca en el Congreso de los Diputados para decirle a alguien que es un irresponsable si no hace algo. Bueno, pues por sentido común nosotros nos oponemos a ella y porque no tenemos razón de Estado, pero había una mayoría parlamentaria, o por lo menos unas fuerzas en el Parlamento que podían llevar hacia posiciones mucho más incómodas al Partido Socialista de lo que en la actualidad se ha hecho. Y, sin embargo, esa vía no se ha tocado. Se decía que acordar implica ceder. Yo estoy deseando poder acordar con el Ministerio de Trabajo. De verdad que estoy deseando poder acordar. Y estamos dispuestos a ceder. Y nosotros hemos presentado una propuesta que seguramente a los sindicatos también les puede parecer insuficiente, pero que va mucho más allá que esto. Pero no hay viabilidad para que podamos ni siquiera negociar. A partir de ahí, nosotros en Euskal Herria Bildu nos hicimos dos preguntas, y esto no lo digo con ningún ánimo peyorativo, O sea, tengo aquí a Chema y además le tengo mucha estima y no va con ningún elemento peyorativo, pero la pregunta que nos hacíamos en Euskal Herria Bildu, en la dirección política, cuando esto empezó a llegar es, bueno, ves los contenidos y dices, bueno, ¿y si esta reforma laboral la hubiera impulsado el Partido Socialista con el aval de Ciudadanos hace 3 años, ¿la habríamos apoyado? Y nuestra respuesta fue no. Pero porque, sinceramente, creemos que en los contenidos no va mucho más lejos de lo que el Partido Socialista, en esa época en la que gobernó en solitario y se hacía guiños con Ciudadanos, ya iba anunciando. Probablemente hay elementos, como el fin de la ultraactividad o como el tema de la prevalencia, en el que sí, pero en otros vemos que no. Ciudadanos habla de la simplificación de contratos también, Ciudadanos habla de cuestiones que podrían estar ahí. Y en cualquier caso, hubiéramos admitido que no se tramitara como proyecto de ley, porque todo el mundo está fijándose, bueno, todo el mundo, tampoco la gente se despierta con esto, pero parece que todo el mundo da por hecho que hay una sola votación. De hecho, hoy me decían en un medio que hasta la van a retransmitir en directo, supongo que será Ferreras para hacer su show que hace ahí todos los días, ¿no? Ahí de rollo minuto y resultado, Carrusel Deportivo. Bueno, pues parece que la gente está esperando a una votación, que se convalide o no. Es probable que se convalide. Ciudadanos ya ha dicho que va a dar los votos gratis. Y es probable que algunas fuerzas que ahora dicen que están en el no puedan moverse. Por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco. Yo sí sé que nosotros, si no se incorpora todo lo que hemos planteado, no nos vamos a mover. Y a lo que hemos planteado se nos ha dicho a más del 60% que no hay posibilidad. Y a lo que se nos planteaba que se podía estudiar se nos dice que fuera de esta reforma laboral. Nosotros queremos que tenga el mismo rango y, por tanto, si eso no pasa, pues no vamos a estar. Pero, como digo, más importante que esa primera votación, la de la convalidación o no, es la de si se tramita como proyecto de ley o no, porque esa es la que permite a los grupos parlamentarios poder hacer enmiendas, poder calentar el debate. Y no digo calentar el debate contra nadie o contra ninguna fuerza política, sino precisamente buscar esa respuesta social que todavía hoy se echa en falta. Yo podría dedicar mucho tiempo a señalar por qué no vamos a apoyar esta reforma, pero yo creo que hay un calificativo que lo define bastante bien y se ha dicho en más de una ocasión, incluso lo dicen miembros del Gobierno en alguna ocasión, que es insuficiente. Bien, pues si es insuficiente, como en términos académicos se dice, no la puedes aprobar. Estará mejor un 4 que un 0, sin duda será mejor un 4,5 que un 2, pero en cualquier caso los dos no obtienen el aprobado. Y creemos que eso es un error en el contexto histórico, pero como digo, no lo vamos a aprobar por cosas que se han señalado ya aquí que yo no quisiera pasar por encima. No reequilibra la correlación de fuerzas entre empresarios y trabajadores. Sigue estando descompensada. Yo ya no voy a hacer literatura sobre si llevamos 4 décadas perdiendo o no, porque es verdad, las llevamos perdiendo. Y es verdad que hemos estado en el mismo lado de barricada y sufriéndolas y pegándonos contra esas cuestiones, seguramente todos los que estamos aquí. Pero el problema es un problema de tiempo. Es decir, parece que obviamos en este debate lo que todos sabemos que va a venir. Y lo que va a venir es una profunda crisis que tiene que ver con la crisis climática y que tiene que ver con todo lo asociado
a esta y a la digitalización que dicen de la economía, la revolución tecnológica y demás. Y ante eso, creemos que era el momento no ya de poner pie en pared, sino de dar un salto hacia adelante. Y creemos que no se está haciendo. Creemos que si no reequilibra esa dimensión entre empresarios y trabajadores, pues estamos empezando a funcionar mal. Y creemos que el elemento más claro de todo eso es el artículo 41, es la causalidad. Es decir, cuando tú a los empresarios les dejas que por razones técnicas, económicas u organizativas puedan hacer con las plantillas, prácticamente, no totalmente, pero prácticamente lo que les plazca, tú te vas a encontrar con situaciones dantescas. Y si tienes suerte de tener un sindicalismo confrontativo, pues te vas a encontrar con que igual eres trabajador o trabajadora de Tubacex y puedes hacer una pelea que dure más de 400 días de huelga. Pero si no tienes esa suerte, te vas a ir a la calle. Y te va a pasar como le ha pasado a los trabajadores de PCB o otras realidades en Euskal Herria. Y, por tanto, creemos que ahí también se falla. Creemos que, sin negarle la buena voluntad y sin negar algunos de los avances que pueda tener, no se acaba con la precariedad. Y yo creo que el informe FOESA pone encima de la mesa todo, porque sin desmerecer ninguno de los esfuerzos que ha hecho el Gobierno, y nosotros los hemos apoyado, como el de los ERTES y demás, siempre hemos señalado una cuestión. Es decir, estamos inyectando dinero público. Al empresario no le viene nada mal que inyectemos dinero público porque estamos pasando a sostener nosotros el gasto de los trabajadores y trabajadoras, pero no con esto estamos haciendo nada si el empresario no se implica más, si no existe una reforma fiscal que obligue a redistribuir la riqueza, si no se cambian las leyes del mercado laboral en profundidad. Y esto no es cambiar las leyes del mercado laboral en profundidad. Y lo hemos dicho bastantes veces desde el atril y desde la calle. Creemos también que genera un marco para los próximos años y que no es una historia coyuntural, y por eso nos preocupa mucho. Creemos que esta es una lectura de tiempos que genera un marco para los próximos años. Y si tú aceptas este marco, estás aceptando que el mercado laboral tal como está, porque tú lo has avalado, es un mercado laboral que es bueno. Y en ese mercado laboral que es bueno están todas las imperfecciones que se han señalado antes y que yo ahora no voy a reproducir porque me como todo el tiempo si no. Luego hay otro elemento. Es decir, yo tampoco dudo de que se quiere perseguir el fraude y no resto mérito a lo que se está haciendo en inspección, pero todos y todas sabemos que un 90% del fraude no se denuncia, precisamente porque las condiciones laborales de desequilibrio para el trabajador o la trabajadora respecto al empresario son tan brutales que uno antepone el sostenimiento o el mantenimiento del puesto de trabajo, por miserable que sea, a la pérdida del mismo. El otro elemento para nosotros importante es que aprobar esta reforma laboral por responsabilidad, porque uno entiende que es la misión histórica que le toca, por la razón de Estado, por lo que sea, de facto rompe un consenso implícito que existía entre toda la izquierda sindical, social y política en todo el Estado español desde el 2012, que era que había que derogar la reforma laboral, que nos hizo salir a la calle con huelgas generales, que nos ha hecho sostener movilizaciones, que los pensionistas vascos el pasado domingo, cuando conmemoraban el 4º aniversario de su arranque como colectivo que se moviliza en las calles, nos señalaba precisamente eso, que la reforma laboral no les sirve. Y por ir terminando, porque llevo 13 minutos, nosotros hemos planteado 5 cosas, que, como decía, ni siquiera contemplan todo lo que se ha dicho aquí, pero planteábamos la desestatalización de los convenios, es decir, que allá donde hay fuerza negociadora para tener mejores convenios, estos primen sobre cualquier otro, y son los convenios autonómicos y provinciales, y el artículo 84.4 no se ha modificado el Estatuto de los Trabajadores y sigue permitiendo la prevalencia del convenio estatal si entienden que hay causa de conflicto. Planteábamos también el respeto a la negociación colectiva de los convenios, planteábamos el control público con la autorización administrativa a recuperarla, planteábamos los salarios de tramitación y planteábamos los 45 días por año. Esas cuestiones no tienen margen de negociación. Y si esas cuestiones no tienen margen de negociación, estamos en marcos de reforma laboral que, como se decía antes, son marcos que priman la flexibilidad y que priman un mercado, digamos, útil y dúctil al servicio de los empresarios. Otro de los elementos de los puntos de inflexión que quería señalar, ¿va a ser un punto de inflexión? Bueno, puede serlo, en términos electorales puede serlo. Nosotros creemos que estamos siendo coherentes con lo que hemos venido diciendo y sosteniendo desde hace 10 años y lo que dijimos en la última campaña y lo que hemos sostenido. La presencia de Euskal Herria Bildu, para quien no lo sepa, pivotaba en torno a 4 elementos. Nuestra presencia en Madrid, una tenía que ver con el reconocimiento de la plurinacionalidad efectiva, el otro tiene que ver con la situación o con las consecuencias del conflicto, incluida la situación de los presos y presas, otro tiene que ver con la recuperación de derechos sociales y el otro con las libertades. La ley Mordaza y la reforma laboral eran elementos fundamentales y nosotros ahí no vamos a ceder un milímetro porque hemos dado la palabra a nuestra sociedad y no podemos desdecirnos de ello.
Y no sabemos qué costes pueda tener en términos electorales para unos u otros, pero creemos que incluso es bueno para lo que a futuro se pueda hacer que nos mantengamos ahí, porque creemos que este país, Euskal Herria, y creo que este Estado, el Estado español, ya ha vivido muchos elementos de confrontación entre la izquierda y seguramente tarde o temprano nos tendremos que volver a encontrar. Y con eso también respondo a todos los elementos de para qué puede ser un punto de inflexión. ¿Alguien entiende que porque nosotros nos desmarquemos de esta reforma laboral esto significa un punto de inflexión que nos vaya a llevar a una confrontación total y absoluta con el Gobierno? No necesariamente. Así se lo hemos transmitido a las fuerzas de Gobierno. Nosotros seguiremos defendiendo la ampliación de derechos y libertades, seguiremos siendo críticos, pero seguiremos recordando que nosotros no somos fuerza de Gobierno en el Estado español. Lo queremos ser en nuestro país. Y termino con una cuestión para no pasarme del tiempo. Nosotros tenemos y nosotras tenemos la sensación de que se puede y se debe hacer más porque la coyuntura es histórica, porque la reforma no lo es, pero la coyuntura sí. Y porque en cualquier caso lo que creemos es que la gente se merece que le digamos la verdad y que, como dice Arnaldo Otegi, pues hagamos nuestro eso que dicen de que a veces se gana, a veces se pierde, pero las gentes de izquierdas tenemos que estar siempre dispuestas, tanto en la victoria como en la derrota, a aprender. Y nosotros vamos a seguir peleando por esta historia y vamos a seguir, seguramente, alimentando también tensiones en el Gobierno que creo que pueden ser beneficiosas para el conjunto de la izquierda, porque lo que he planteado obedece una perspectiva nacional y de clase. Obedece una perspectiva nacional cuando planteo la desestatalización, sí, también por respeto a la plurinacionalidad, pero una perspectiva de clase cuando planteo derechos para los trabajadores y trabajadoras vascas que seguramente querrán también poder gozar y disfrutar los trabajadores y trabajadoras del Estado español. Ahí va. Los 5 puntos, me imagino, ¿no? Sí. Dudo mucho. Nosotros no hemos hablado con el comisario, bueno, no con el comisario, sino con el emisario de la Unión Europea que ha estado visionando esto, no lo hemos hablado. Seguramente no le gustarán, pero es que yo creo que, y no lo he dicho antes como anécdota, lo de que esta persona también estuvo con Alexis Tsipras presionando al gobierno griego, sino que yo creo que las lecturas de la historia tienen eso, que nos pueden permitir aprender, incluso de las derrotas, ¿no? Y eso, evidentemente, la derrota de Syriza lo fue para todos y para todas, y yo creo que ahí podríamos aprender, y no creo yo que le fuera mejor a Tsipras cuando decidió aceptar el marco impuesto por la Unión Europea, viendo la realidad actual de Grecia. Y nosotros lo que planteamos no lo planteamos para dar gusto a Europa, es decir, creemos que tiene que tener cabida, porque de lo que estamos bastante hartos es de la utilización de Europa como el coco. Sí, a nosotros nos han... Bueno, y eso lo ha vivido Chema conmigo. O sea, hay un montón de debates en los que llega un momento en el que te sale alguien que te dice que es que esto que tú estás planteando no se puede hacer porque Europa no lo permite. Porque si lo haces, Europa, pues vamos, poco menos que te va a lapidar. Y luego es mentira. Lo hemos visto con el tema de la luz, lo vemos con la nacionalización de empresas eléctricas. No se puede nacionalizar nada en este país porque Europa no lo permite, porque rompes el mercado de libre competencia, pero luego te enteras de que en él, por ejemplo, bueno, un ejemplo, sin salirme mucho del tema, de que en él la empresa pública italiana de electricidad es la dueña del 60% de Endesa, que era la empresa pública de electricidad española antes de ser privatizada. Luego parece que se puede. Entonces, no nos preocupa si a Europa le parece mal que los trabajadores cobren 45 días por año y los 42 meses. No nos parece, nos da un poco igual si le parecen mal los salarios de tramitación. Sí sabemos o sí creemos que Europa no se cargaría, la Unión Europea, ni sancionaría a España por esto cuando tiene a Hungría y a Polonia haciendo cosas bastante más complicadas y sin pasar de las palabras a los hechos en ningún caso. Hola, ¿qué tal? Una pregunta para el diputado Matute. Esta mañana Gabriel Rufián en el Congreso nos decía, cuando ustedes estaban allí, no desguerra esta negociación de la reforma laboral. De hecho, hacía referencia a una posible voz en común con EH Bildu, Esquerra y el BNG para hacer una voz más contundente. Y hace referencia a una serie de puntos, de medidas que existían en esta negociación, como estar en el grupo de despido, la prevalencia de los convenios autonómicos en diferentes sectores, más medios para revisión de situación empresarial, etcétera, etcétera, etcétera. Para EH Bildu existe la posibilidad de, en el trámite de negociación de aquí al 3 de febrero, que pueda cambiar eso, dado que está el diputado Guijarro
a su lado. Y al hilo de esto, también los sindicatos nos decían el otro día, o pedían más bien al bloque de la investidura, aprobarlo ahora, este primer paquete de la reforma laboral, digamos, y dejar para más adelante cuestiones que se puedan negociar. ¿Existiría esa posibilidad? Y, sobre todo, ¿qué posibilidad existiría de llegar a un acuerdo o de alcanzar cierto acuerdo en ciertos aspectos que ahora mismo grupos como Esquerra, como Bildu, etcétera, etcétera, no aceptan y creen que no son buenos en esta reforma laboral? Gracias. Lo que Gabriel Rufián ha planteado hoy es una posición que venimos trabajando dentro del acuerdo de las fuerzas soberanistas de izquierda desde hace tiempo, que es articular una posición conjunta y hacer valer, en este caso, nuestros 19 escaños, los 13 más los 5 más el del BNG. Y es algo que, por supuesto, si podemos, vamos a hacer. También entendemos que la atención a cada realidad nacional puede que en algunos momentos haya disonancias. O sea, nosotros, cuando planteamos la posición de H. Bildu, también le decimos a los compañeros y compañeras de RC y del BNG que nuestra posición es clara y que viene condicionada por nuestra realidad y por lo que creemos que tenemos que hacer, por en este caso el cumplimiento de una palabra dada. Somos así de raros, pero que esto de la palabra, para que conozca un poco Euskal Herria, pues saber que es algo que lo hagamos bien o mal, igual a veces se incumple algo, pero nos gusta lucirlo mucho, ¿no? Entonces nosotros ahí tenemos un compromiso y no lo vamos a quebrar. Si nos acompaña RC y BNG porque hacen lecturas parecidas, encantados, porque volveremos a demostrar que la izquierda soberanista tiene las capacidades y las fuerzas para implementar políticas de izquierdas. En nuestra ha habido, o sea, yo no quiero entrar tampoco, porque además es que no es que no me interese, es que me parece que no aporta nada, por lo que he dicho antes, de que nos seguiremos encontrando en el camino. Pero a mí las lecturas estas que dicen de tú tendrás que explicar a tu gente por qué votas con el PP y Vox, tiene una respuesta muy fácil y no hace falta irse a 1983, ni a 84, ni a la transición, ni a ningún lado. Y es que en el 2018, creo que fue, Pedro Sánchez presentó unos presupuestos generales del Estado que les tumbamos RC y Bildu y tuvimos que explicárselo a nuestra gente y subimos resultados los dos. No importa, es decir, si tú crees que estás haciendo lo correcto, lo haces. La tabla reivindicativa que ha planteado RC y la que planteamos nosotros es similar, por no decir idéntica, y la que plantea el BNG, y es muy similar, por no decir idéntica, a la que han planteado todo el sindicalismo alternativo digamos, en su exposición pública. Y es lo que creemos que hay que hacer. Y no nos vale, y también lo decimos con claridad, no nos vale que nos prometan una segunda parte de esta película porque queremos que aparezca en esta. Porque si esta es la reforma laboral, si esta reforma laboral, que es la que Europa precisaba, o la que Europa decía que había que hacer también, es la que se va a quedar durante años, es ahora cuando tiene que entrar, no por la puerta de atrás en otros elementos. Porque además, y esto también lo hemos señalado en muchas ocasiones, ¿qué garantías hay de que si se sigue creyendo que la mesa de diálogo social es el elemento fundamental que da legitimidad a cualquier paso que dé el Gobierno en esta cuestión por cuanto están, digamos, para su blindaje, digamos, progresista, no lo digo como más que como una constatación, de comisiones y UGT, ¿quién nos dice a nosotros que la otra parte vaya a querer abordar cualquier proceso para poder llevar a efecto eso que nos prometan ahora? Las garantías son mínimas. Pero además porque tampoco somos nuevos en esto de la política y sabemos que hay elecciones en Castilla y León, que luego va a haber en Andalucía, que no van a ser buenos tiempos y que nos vamos a poner una legislatura con que eso va a quedar en el cajón de los asuntos pendientes. Y cuando en el Congreso queda algo en el cajón de los asuntos pendientes, significa que como un ordenador se resetea y se tiene que volver a empezar en la siguiente legislatura. Lo que vivimos con las víctimas del amianto, no me estoy inventando nada. Llevaban un curro de la hostia, se acabó la legislatura, vuelta a empezar. Pues con esto es que nos podría pasar lo mismo. Entonces les decimos, no, plantearlo ahora. O sea, si queréis nuestros votos, meterlo ahora. Hagamos fuerza ahora. Porque además, insisto, y no lo he explicado quizás demasiado bien, porque creemos que el momento no es un momento coyuntural, no es ni siquiera un momento de si esto se aprueba con unos votos o con otros, debilita más la figura y proyección de una persona o de otros, o debilita las expectativas de un neolaborismo o no. No. Es que la coyuntura política nos dice que lo que nos viene en los próximos años es bastante complicado. Y sabemos que Europa, precisamente por eso, ha hecho hincapié ahora en que esto no fuera más allá de donde ha ido. Porque sabe que lo que viene en los próximos años es lo que viene. Nosotros tenemos estudios de nuestra realidad, otras se me escaparán, pero todos sabemos lo que va a sufrir el sector de la automoción. Y sabemos que por mucho que nos vendan que el coche eléctrico va a ser la alternativa, sabemos lo que están haciendo en los países nórdicos. Por ejemplo, Volvo. Y lo que está haciendo no es construir
o sustituir los coches de gasolina o diésel por eléctricos. Lo que está haciendo es disminuir radicalmente su producción porque van a otro modelo. Van a un modelo de movilidad diferente donde no sea tan racional ni tan necesario por componentes, por tierras raras, por todo, la existencia de 2 o 3 vehículos por domicilio o familia. Y porque esto es una locura la que vivimos, ¿no? Como eso no va a existir, y eso tiene afecciones reales, que se llaman Nissan, que se llama Landhaven, que se llama Michelin, que se llama Mercedes, se llaman un montón de sitios, y son lo poco que queda de las grandes industrias, nos decimos que tenía que ser ahora. Y este es solo un ejemplo, podemos ir sector por sector. Entonces, por eso planteamos que no nos vale que nos digan que de manera colateral o adyacente se puede buscar cómo ir haciendo otras cosas. Metámoslo ahora. Cuando nos dicen, no, es que al final lo de la desestatalización, si es un debate semántico, cuasi filosófico, pues bueno, es filosófico hasta que quieres. También el 155 era un debate filosófico hasta que fue un mazo. Claro, si yo tengo un 84.4 que dice, en el Estatuto de los Trabajadores, que en caso de conflicto la prevalencia de un convenio estatal puede estar sobre cualquier convenio autonómico, yo lo que estoy diciendo es que me guardo la carta mágica para cuando quiera o considere que tengo que aplicarla. Y si tú estás de acuerdo conmigo en que no hay que aplicarla, mejor lo quitamos y no hay carta mágica para nadie. Pues por ahí van un poco nuestras líneas de intercambio de opiniones con el gobierno, ¿no? Pero que vamos, que yo creo que hemos sido muy claros ambos, así también no tengo que decir. O sea, tampoco creo que tengamos ni vayamos a decir nunca que nos hemos sentido engañados o que nos hemos sentido maltratados en el sentido que nos hayan mareado, ¿no? Ha habido una comunicación preferente por la Mesa de Diálogo Social, limitada, no reconoce la plurinacionalidad del Estado, no reconoce mayorías sindicales asentadas que existen y que no están en la Mesa de Diálogo Social y, por tanto, pues da la radiografía, pues seguramente de la unidad de mercado, entendida laboral como el mercado español, pero que a nosotros nos deja muy fuera y muy incómodos. Hola. Bueno, lo primero agradecer también como a Viento Sur y a la posibilidad del reencuentro, ¿no? En 2022, un 2022 que ha empezado también difícil para esto con la sexta ola y demás. Y yo creo que es bueno, ¿no? Y además es bueno en una posibilidad efectivamente de que se ha abierto una pequeña brecha en la recomposición a la izquierda de Unidas Podemos o del Partido Socialista hacia una hipótesis no únicamente centrada en el gobernismo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido va la pregunta, que es si se puede explorar la posibilidad de, como más o menos se ha venido haciendo, la tabla de reivindicaciones del BNG, de Esquerra Republicana, de la CUP y de EH Bildu son similares en el entorno de esta confrontación a la no reforma laboral del PP, si hay posibilidad de explorar que este frente vaya más adelante. Has adelantado que en principio no va a haber una hipótesis o una estrategia de confrontación al Gobierno per se, pero bueno, hasta qué punto sí que se puede conformar este frente alternativo, ¿no? De las izquierdas combativas. Sobre todo, bueno, y aquí 2 elementos. Yo creo que sí que hay un elemento muy perverso que es el de incluir a la COE como agente con el que negociar, que impone el chantaje del consenso, ¿no? Y yo creo que ese es un punto importante, ¿no? La necesidad de construir un sindicalismo de combate. Yo creo que es un punto que sí que se encuentra dentro de ese posible frente único, frente amplio, y bueno, sí hay posibilidad de avanzar en ese sentido. Yo ya, como he pillado carrerilla, si queréis, de manera muy breve y luego ya dejo a los demás. Yo creo que sí que hay posibilidades. Por lo menos en Euskal Herria, el día 30 hay convocadas movilizaciones en todas las capitales de Rialde, de provincia, por parte de la mayoría sindical para salir a protestar contra esta reforma laboral, y seguramente ahí nos encontraremos muchas gentes de eso que se llama la izquierda social, política y sindical. Y yo creo que es importante también que esa pluralidad se vea, y lo digo, y lo digo con absoluta franqueza. O sea, nosotros no nos planteamos una estrategia al cuanto peor, mejor. O sea, ya hemos aprendido algo también, por aquello que decía que cuando se gana se pierde, pero que siempre se aprende. Y sabemos que cuanto peor, mejor no es, porque nosotros en la campaña electoral del 2019 y en la del 20, pues tuvo que repetir, insistíamos una y otra vez y fuimos muy claros, y a la gente le chirriaban los oídos, que nosotros íbamos a apoyar cualquier gobierno de progreso que frenara, la elección de un gobierno de progreso que frenara la llegada de la derecha y la extrema derecha al poder.
Y nosotros vemos que la amenaza de la derecha y la extrema derecha sigue siendo muy real, muy latente, yo diría que incluso más. Otra cosa es, y ahí es donde seguramente divergimos en el análisis, cuánto ayuda esto o cuánto lo dificulta. Nosotros creemos, desde nuestro punto de vista, que estos movimientos pueden generar más desánimo y hastío en el votante de izquierda que, digamos, fortaleza en el apoyo al gobierno. Pero bueno, insisto, esa es nuestra lectura, que no tiene por qué ser compartida, y desde ahí funcionamos. Pero porque creemos que la amenaza real para nuestro pueblo, para su propia existencia y para nuestra clase, para la clase trabajadora, tanto la vasca como la española, es la llegada al poder de estos cavernícolas. Y esa es una amenaza que está real y por eso decimos, frentes que empujen al gobierno a hacer lo que a veces parece que una parte del gobierno no quiere hacer, pues bienvenidos sean, y en todos los lugares donde sea posible. Bueno, buenas tardes. Gracias a los cuatro por haber hecho unas ponencias tan interesantes, pero a mí me interesaba mucho preguntar al representante de la CGT, por salir un poco del tema del parlamentarismo, que parece que nos atascamos mucho en la cuestión parlamentaria, si, aunque no te guste lo de la cuestión de la correlación de fuerzas, qué tipo de acciones, sindicalmente hablando, tenéis previstas para responder a esta situación? A ver, con lo de la correlación de fuerzas, o sea, una cosa, por supuesto, es una correlación de fuerzas ante una situación concreta en una empresa, por supuesto. O sea, yo no soy partidario de convocar huelgas si una mayoría de la plantilla quiere convocar huelga. Yo creo que las huelgas tienen que estar bien preparadas, tiene que haber unos objetivos que la plantilla considere que son realizables, tiene que ser una decisión democrática. Y otra cosa, cuando me refiero a correlación de fuerzas, bueno, para puntualizar, es cuándo se usa ese término, digamos, para aceptar cuestiones pues, que se contradicen con lo que defendía esa persona que dice correlación de fuerzas, ¿no? Yo tampoco no soy representante de CGT a nivel confederal, pero creo que hay previsto hacer concentraciones a principios de febrero, cuando tiene lugar la última votación de la reforma laboral. Y bueno, ya que voy a tomar la palabra, sí que he tenido algunas reflexiones en voz alta, no sé si las digo ya o si podría un poco de todo lo que se ha hecho. Se han dicho muchas cosas, ¿no? Porque se ha hablado desde salario mínimo hasta de todo, ¿no? Y podemos recordar que el salario mínimo, ¿verdad?, que se subió a 900 euros sin acuerdo con la COE, fue una subida espectacular. Se aumentó el permiso de paternidad a 16 semanas, una medida muy positiva. Se aprobó que el permiso de lactancia fuese tanto para el padre como para la madre, no como hasta entonces, que era, si uno de los dos no trabajaba, no era diferente, solo podía disfrutar uno de los dos. Todo esto se consiguió sin el respaldo de la COE y sin Podemos en el Gobierno, porque es que hemos escuchado más de una vez que no había que dejar de gobernar solo el PSOE, porque si dejaba de gobernar solo el PSOE, pues no aprobaba reformas ambiciosas, y que Podemos estuviese en el Gobierno era una garantía de que se cumplía con lo pactado y todo eso. Tenemos que reflexionar con eso que nos han dicho más de una vez, porque tenemos que se han probado subidas del salario mínimo muy importantes sin ministros de Podemos, muy en parte gracias a Podemos. Agradezco al diputado del grupo parlamentario entonces, los permisos de lactancia y todo eso. Y también se habla mucho de ceder y de incumplimientos. Yo creo que los trabajadores ya vamos cediendo, podemos estar aquí semanas hablando de cesiones. De cesiones y de incumplimiento, las dos cosas, que va unido, ¿no? Desde los pactos de la Moncloa, que es un hecho, que las contrapartidas no se cumplieron, o sea, nadie lo discute hoy en día, que las contrapartidas no se cumplieron en relación a construcción de escuelas, la lista es larga, ¿no?, de contrapartidas que no se cumplieron, hasta acuerdos que siguieron luego. El Acuerdo Nacional de Empleo, años después, prometía la creación de 350.000 empleos a cambio de sacrificios salariales. Los sacrificios salariales se cumplieron, los 350.000 empleos no se cumplieron, tanto a nivel de acuerdos como a nivel de luchas concretas. O sea, la reconversión industrial está llena de incumplimientos. Y ahí está, lo puede decir el compañero de Euskal Herria con Euskalduna. Se prometió iros 3 años a la calle, que en 3 años os readmitimos. Pasaron 3 años, los trabajadores de Euskalduna no los dejaron entrar a trabajar y fueron a la calle. Y se cedió y se asumieron sacrificios en el sector naval, en el sector siderúrgico, en el sector textil, en el sector de calzado, en todos los sectores. Y después de innumerables cesiones, las empresas acabaron cerrando. Pero sí que es importante los efectos de los incumplimientos. Antes se ha hablado de la jornada laboral de 40 horas cuando se aprobó del aumento de las vacaciones, pero en cambio se incumplió la promesa electoral de Felipe González de rebajar la edad de jubilación a los 64 años. Y la lista, si hablamos de incumplimientos de la izquierda en el Gobierno, podemos estar aquí también semanas.
Mitterrand en Francia promete la jornada laboral de 35 años, cada año voy a reducir 1 hora, la rebaja a 49 y luego dice que no es posible. Y ya no se rebaja nada más. Lula en Brasil, o sea, la lista es larga. Y también se habla también de lo posible y lo necesario, que creo que es un término originado, que, bueno, que el primero que lo dijo creo que fue, o de los primeros, Marcelino Camacho, que habla de el cambio posible y el cambio necesario. Decía, si la izquierda cuando gobierna se pliega a los poderes fácticos y se conforma con el cambio necesario, al final, por no ir a por el cambio posible, lo que viene es el desencanto y lo que viene después es la victoria de la derecha. Y eso lo hemos visto repetirse una y otra vez. Se ha hablado aquí de Tsipras. Tsipras convocó un referéndum, dice, no acepto el acuerdo de la Unión Europea. Convocó un referéndum correctamente, pide el voto al no, gana el no masivamente y acaba firmando un acuerdo peor del que había dicho que firmaba que no. ¿Qué pasó en las siguientes elecciones? ¿Ganó Tsipras o ganó la derecha? O sea, que es una, digamos, una cuestión que se repite a lo largo de la historia, cesiones, pensiones, lo que se ha cedido en pensiones desde el año 85 hasta ahora, o sea, una barbaridad de incoherencia. O sea, sindicatos que en su tabla reivindicativa defienden la jornada laboral la jubilación a los 60 años, firmaron voluntariamente la jubilación a los 67 años. O sea, eso no es ni positivo, ni es coherente, ni es comprensible, por lo menos desde mi punto de vista. Y sobre todo, que este tipo de pactos, que es muy importante, ¿dónde se han votado? Porque tú ves prensas, hemerotecas de prensa sindical de hace años y ves algunos pactos, el Acuerdo Interconfederal, el AES, donde se había debates territoriales a nivel de comité de empresa, referéndum, donde decidía, digamos, si no era el conjunto de la afiliación, delegados. Ahora ya te encuentras con, como me acuerdo con la reforma laboral, la reforma pensional del 2011, que leí un artículo de Agustín Moreno, decía que se había enterado del acuerdo por la prensa y que él había repartido muchas veces panfletos de comisiones obreras a favor de la jubilación de los 60 años y se había enterado de un acuerdo por el sindicato. Es decir, que ya no se consulta ya no solo a los afiliados, ni a los delegados. Es decir, porque no sabemos de este tipo de acuerdos dónde se votan o dónde se decide, dónde hay debate democrático en la vida interna, digamos, de los sindicatos mayoritarios. Y cuando también se habla de evolución salarial, podemos hablar de dos cosas, tanto de la evolución salarial, el IPC, cuánto está la inflación y cómo están los salarios, y del artículo 82. El artículo 82 del Estatuto de los Trabajadores permite, y el texto es igual, hoy, hace un año, hace 2, hace 3 y hace 5, permite que un empresario se descuelgue del salario y devalúe los salarios alegando un abanico de causas tremendas, que lo puede aplicar cualquier empresario, disminución de pérdidas, razonamiento de organización del trabajo, el lanzamiento de un nuevo producto en el mercado. Todo eso no se ha tocado y es un tema importante que ha seguido vigente, digamos, en la reforma laboral actual. También, ya con esto acabo, cuando se habla de inspección de trabajo, los que hacemos trabajo sindical solemos coincidir en la vía de la inspección de trabajo. Yo tengo una enciclopedia de requerimientos incumplidos de la inspección de trabajo. Es decir, muchas veces en comités de seguridad y salud, en reuniones, la prensa dice, pues, denuncia, me da exactamente... No digo que no esté bien que se aumenten las multas, pero hay un problema, digamos, de fondo, que la inspección de trabajo no funciona como la normativa de tráfico, que aparcas mal el coche, se te lo lleva a la grúa, vas a 100 donde hay que ir a 50 y te multa. No. La inspección de trabajo, tú si denuncias, yo he denunciado cosas que me tardo en contestar la inspección de trabajo 1 año y más. He denunciado cosas que el inspector de trabajo no ha ido al centro de trabajo. Cuando ha ido, denuncias escrolaje una huelga y se ha presentado 1 año después, se ha dicho, pues no he visto nada. Bueno, claro, si la huelga fue el año pasado. Es decir, que es un mecanismo lento, poco eficaz. Ya no es un problema solo de escasa plantilla, sino también de método de funcionamiento. Debería faltar una reforma profunda, porque eso pasa siempre. Anda que no... Personalmente no he denunciado que en un centro de trabajo están a 30 y pico grados. Sí, lo denuncias en verano y el inspector de trabajo va al centro de trabajo en invierno, cuando puede, porque tiene cientos de empresas, ¿no? Y te lo dice. Por lo tanto, que la vía de la inspección de trabajo es una vía muy, muy complicada y que haría falta una reflexión profunda sobre todo eso, ¿no? Y eso es un poco las reflexiones en voz alta que quería hacer un poco, pero como nos habéis animado a hablar mucho, pues bueno, para animar un poco el debate. Tenía otra pregunta que en realidad me la empezó a plantear Óscar Matute al final de su intervención y era para Chema Guijarro esta vez, que no le hacemos casi preguntas. Entonces, sobre los efectos, efectivamente tú planteas que esta no reforma en realidad es un primer paso para
para abrir nuevas posibilidades de avanzar. Y el resto de la mesa creo que ven que en realidad el principal efecto es desmovilizador. Entonces, ¿cómo valoras o cómo valoráis vosotros los efectos sobre los sectores que no van a ser beneficiados con esta mini reforma? Efectivamente, el mejorar mejorar aspectos como la validez de los convenios colectivos no va a resolver ni la precariedad ni los posibles seres en el futuro. ¿Qué efectos va a tener esto sobre ese sector de la población desde el punto de vista político, desde el punto de vista tuyo? O sea, voy a partir de algo que había dicho antes en la intervención, ¿no? Y es que yo no creo que hayamos triunfado con esta reforma. Ahora, decir que salimos derrotados me parece que no es realista. Me parece que es, digamos, de un subjetivismo pesimista que eso sí que es desmovilizador, y que además creo que no responde a un análisis concreto de la realidad concreta, ¿no? Entonces, decías tú, ¿cómo pueden afectar a los sectores que se van a quedar fuera? Yo te preguntaría, ¿qué sectores se van a quedar fuera? Porque hasta donde yo sé, es una reforma laboral para todos los sectores, ¿no? Entonces, yo creo que hay algunos elementos de esta reforma que van a ser decisivos para aumentar el poder sindical, para favorecer y para animar a la organización de los trabajadores en sindicatos, que es lo único, en el fondo, lo único que hace avanzar, digamos, en términos históricos, las condiciones de trabajo, ¿no? Por lo tanto, se ponen una serie de condiciones, o creo que con esta reforma se van a rescatar alguna serie de instrumentos que tenía la clase trabajadora y que se habían perdido hasta ahora, y eso sí que había desmoralizado y había desmovilizado, ¿no? Entonces, ahora recuperamos esto. Insisto, esto no es la panacea. No creo que mañana tengamos el socialismo, ¿no? Creo que estamos avanzando. Creo que vamos avanzando. Y que creo que en estos 2 años que lleva Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo, no voy a decir que tengamos el socialismo, pero díganme ustedes en los últimos 40 años qué ha hecho el Ministerio de Trabajo, qué velocidad, qué reformas ha implementado el Ministerio de Trabajo que sean comparables a lo que se ha hecho en estos 2 últimos años, ¿no? Entonces, por eso creo y digo que tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para relativizar. O sea, decir todo mal o todo bien, tan naif es una cosa como la otra, me parece, ¿no? Ya por último, una última reflexión. A ver, yo entiendo que hay parte de la izquierda en este país que es una izquierda antiestatista y que piensa que el Estado es el enemigo, ¿no? Yo no parto de esa idea. Yo tengo una visión, pues, más reformista, como lo quieren llamar, ¿no? Yo pienso que el amigo Poulantzas, en sus años, Nikos Poulantzas, ese famoso estructuralista griego, ya explicó, y a mí eso por lo menos sí me resulta bastante convincente, que el Estado es también una escena de la lucha, uno de los escenarios fundamentales de la lucha de clases. Esto es algo que viene desarrollando últimamente Bob Jessop, digamos el alumno, ¿no?, de Poulantzas, pero que creo que responde muy bien a esa realidad. El Estado no es ni más ni menos que un escenario más, o yo diría que el principal, uno de los principales, de la lucha de clases. Decir que el Estado es el enemigo, insisto, es tan naif como decir que es el amigo. El Estado es el Estado. El Estado es el poder. Y ahora habrá que organizarse para disputarlo y para pelear y para que podamos avanzar en la medida en que podamos avanzar, ¿no? Dicho esto, yo sí que creo que decir que esta reforma lo que hace es abundar en esa misma trayectoria que llevamos en estos últimos 40 años de pérdida de derechos, etcétera y tal, como creo que he escuchado aquí, esto, insisto, me parece que no responde a un análisis real de la realidad concreta y mucho menos me parece un análisis concreto. Me parece que es seguir en la idea esa de que el neoliberalismo es muy malo. Sí, claro que es muy malo, pero no es lo mismo el neoliberalismo de los años 80, no es lo mismo la batalla que se dio en los años 80 que estamos dando hoy. En los años 80 estábamos perdiendo las orejas en cada bandada que había. Y ahora, pues sí, nos estamos llevando unas cuantas leches,
¿no? Y nos comemos nuestras contradicciones y tenemos nuestros debates. Ahora, no estamos en el proceso de derrota permanente y sistemática en el que estamos antes. Y me parece que la lectura de la que tendríamos que salir de aquí no es la cosa esa, pues, ¿no?, de salgamos a la calle, las barricadas inmediatamente, ya hemos conseguido el poder. No. Pero de ahí a me voy a mi casa y me encierro porque no hay nada que hacer, eso me parece que tampoco es el mensaje, ¿no? Creo que hay que organizarse y creo que la organización y la lucha lleva a que consigamos determinadas cosas, que no son todas las que hubiéramos querido conseguir. Ahora, os digo que si no se hubiera producido las movilizaciones que se han producido en estos últimos 10 años en España, si no se hubiera producido, digamos, los fenómenos políticos que hemos visto hoy, pues no tendríamos ni siquiera la reforma laboral que tenemos hoy. Y ahí sí que estaríamos todos llorando por el séptimo gol que ya nos habrían metido, o el octavo. Entonces, pues bueno, decía antes Óscar, no se logra compensar la reforma del 2012. No hay una compensación total. Y tiene razón, tiene razón. No es una, insisto, nos metieron un 5-0 y no devolvemos un 0-5. ¿No? Pero yo creo que se han puesto encima de la mesa herramientas precisamente para fortalecer la acción sindical y la acción de los trabajadores, ¿no? Y precisamente el mensaje que se da es, organízate y lucha, porque aquí no hay ningún gobierno que te venga a salvar el culo. O sea, yo no vengo como Unidas Podemos a decirles a ustedes, desmovilícense, no se preocupen, que ya lo hago yo todo. No, 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 no. Al revés. Yo la única forma que tengo de sacar cosas en las mesas de negociación es que que la calle esté movilizada. Es la única. Si no hay movilización, si no hay lucha, si no hay pelea, no hay nada. No hay nada. Por supuesto que si hay lucha y si hay pelea, luego hay una negociación y la negociación va a haber desencanto, porque vas a renunciar a cosas. Sí, sí. Pero ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa, compañeras y compañeros? ¿Irse a casa? Yo, desde luego, lo que planteo es que hay que seguir peleando. Y me voy a comer todas las decepciones que me tenga que comer. Todas las que me tenga que comer. Y al día siguiente me levantaré y diré aquello de por dónde íbamos. Yo tengo que decir lo primero que soy abogada laboralista y quiero decir que con eso, cuando tenés la reforma, ya sabes lo que te va a pasar cuando vas a llegar al juzgado o cuando vas a llegar a negociar un convenio colectivo. Sinceramente, al compañero de Podemos le digo que esta reforma no se puede llamar reforma. O sea, podías haber sacado un decretito diciendo modificación de 3 artículos y con eso habrías quedado tan mono. Quiero decir, el título le viene muy grande a lo que es el contenido de este Real Decreto Ley. No quiero decir con eso que por lo menos sí se ha dejado de retroceder, pero no hemos avanzado. Es decir, en ese sentido sí reconozco que este decreto no supone un retroceso, pero tampoco puedo decir que suponga un avance. Y además, sobre todo, hay cosas que eran tan palmarias, tan lógicas, que se han quedado, como el periodo de prueba en un contrato de formación, o sea, echar a un alumno lo echas antes de que empiece a estudiar. Como que las pérdidas, que se consideren pérdidas el que ganes 100 euros menos de los 9.000.900.000 que ganas, es decir, no se excluye, se sigue considerando pérdidas, se sigue considerando eso el despido objetivo. Unas cosas tan evidentes, tan obvias, que es que habían metido en la reforma de 2012 que no se entiende que no se hayan incluido. Y solo se entiende de una manera, que es lo que yo os quiero trasladar, que es, si no, es que vamos a ver, un gobierno tiene que gobernar a veces. Y entonces hacer una reforma laboral contra la reforma de 2012 supone, en vuestra opinión, la necesidad de crear esa mesa de negociación con los sindicatos y la patronal. ¿No sería mejor que el Gobierno, si es verdad que es el Gobierno más progresista de la historia, gobierne, haga un decreto y que después empecemos los demás a opinar, que hacer esa mesa de diálogo social en la que tienes que jugar con la patronal, tienes que jugar con los sindicatos y tienes que jugar con el PSOE, que el PSOE es bastante neoliberal? Sinceramente, ¿opináis que era necesario hacer esa mesa de negociación? ¿Opináis que es un triunfo hacer esa mesa de negociación en vez de gobernar y hacer un decreto como Dios manda? Muchas gracias a todas y a todos por participar y nos vemos en la próxima.